Gracias, Paco. Les cuento que en Australia también se está dando una colaboración importante entre la iniciativa privada y el gobierno para hacer frente a esta pandemia. Y es que la crisis lo amerita. En España, el llamado de los hospitales privados a las autoridades es que urgen medidas fiscales y de apoyo financiero. En Australia, los 657 hospitales privados alcanzaron un acuerdo con el gobierno para enfrentar juntos la epidemia de coronavirus COVID-19 en beneficio de la población de ese país. El acuerdo establece que 105,000 médicos, enfermeras, camilleros y personal sanitario altamente capacitado serán transferidos de manera temporal al sistema público de salud ante la emergencia por el coronavirus. El gobierno de Australia asumirá la mitad del costo, es decir, 1.300 millones de dólares australianos, a fin de integrar parte del personal y del sistema hospitalario particular con el sistema público de salud y enfrentar la fase más aguda de la pandemia, dijo el ministro de Salud Greg Hunt. Los nosocomios particulares también accedieron, de ser necesario, a proporcionar al sector público parte de sus equipos de protección personal y ventiladores, bajo el mismo esquema de contraprestación. También se establece que los hospitales particulares en Australia podrán brindar alojamiento para casos de cuarentena y aislamiento donde se implementen procedimientos de seguridad. En tanto, en España, la Alianza de Sanidad Privada Española demandó al gobierno de ese país medidas urgentes para el sector, en especial apoyo financiero y medidas fiscales para sortear la crisis en el sistema de salud a causa de la epidemia de coronavirus. Los hospitales privados ibéricos solicitaron al gobierno un esquema de contraprestación del 75% que cubre el desgaste que ha sufrido el sector ante la crisis sanitaria. Demandaron la exención de las cuotas al sector privado de salud en los rubros de seguridad social durante el tiempo que dure el estado de alarma, así como la postergación del pago de impuestos. Ello permitiría a los hospitales privados españoles acceder a líneas de crédito por parte de los bancos, avaladas por el Estado, para afrontar pagos que exigen los proveedores sanitarios, que han elevado el precio de sus productos por la epidemia de coronavirus. Informó para Imagen, Héctor Figueroa. Y mire, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió a sus compatriotas que se preparen para una fuerte alza de muertes por el COVID-19 en los próximos días. Esto mientras el país se enfrenta a lo que calificó como las 2 semanas más duras de la pandemia. Además, pidió a los ciudadanos tener fe y rechazó las críticas de que el gobierno federal no haya hecho lo suficiente para dotar a los estados de los ventiladores que muchos pacientes en estado crítico necesitan para sobrevivir. Con la fe de nuestras familias y el espíritu de nuestro pueblo y la gracia de nuestro Dios, resistiremos. Vamos a vencer, prevaleceremos, hemos aprendido mucho, seremos más fuertes que nunca. Por su parte, el director de Salud Pública de Estados Unidos confirmó que debido a la cantidad de muertes ocasionadas por el coronavirus, esta será la semana más dura, la semana más triste en la que la vida de la mayoría de los estadounidenses se verá afectada. En entrevista para Fox News, Jeremy Adams dijo que parte de la población norteamericana tiene órdenes de quedarse en casa y las autoridades aseveran que hay indicios de que la población está acatando las instrucciones sobre el distanciamiento social. Estamos viendo estos próximos 30 días como una oportunidad para que todo el país comprenda realmente si hacemos las cosas correctas. Entonces podemos aplanar nuestra curva y nuestras propias áreas diferentes y llegar al otro lado. ¿Serán suficientes 30 días? Bueno, será para algunos lugares, no será para otros, dependiendo de dónde estén en su curva. Pero lo más importante que debes saber es que si eres agresivo con la mitigación, puedes llegar al otro lado. ¿Y qué pasa en Sudamérica? La capital de Perú, Lima, donde habitan unos 10 millones de personas, este domingo se asemejó a una ciudad inhóspita y semidesértica recorrida solo por patrullas militares armadas. Estas vigilaban si la población civil cumplía el primer día de encierro total decretado por el gobierno para enfrentar la letal crisis del coronavirus. Perú prolongó esta semana hasta el 12 de abril el confinamiento de la población y cierre de fronteras vigente desde el 16 de marzo como parte de la emergencia sanitaria hasta abril. Y el Ministerio de Salud de Brasil comunicó que ha llegado a 486 el número de muertes causadas por el COVID-19 en el país sudamericano. La región del sureste de Brasil, que es la más poblada del país, concentra el 60% de los casos con 6.678 y el 72.2% de las muertes con 351.